Hola mis queridos seguidores del canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Bar Bactas conmueve con sus palabras hacia Yamur, todos hablan de su emotiva confesión. En las últimas horas, el mundo del espectáculo se vio sorprendido por un gesto inesperado de Bar Bactas, quien a través de sus redes sociales compartió un mensaje cargado de sentimientos. El reconocido actor turco publicó una fotografía en blanco y negro junto a un texto breve, pero tan profundo, que rápidamente se convirtió en tendencia, Her seye ramen Yamur. Estas palabras, que en español significan a pesar de todo, Yamur, desataron una ola de especulaciones entre sus fans y la prensa de entretenimiento. Según cercanos a la pareja, la relación de Bar y Yamur había atravesado momentos difíciles en los últimos meses. Los rumores de distanciamiento eran cada vez más fuertes, sin embargo, con este mensaje Bar encendió nuevamente la chispa de la esperanza entre sus seguidores. La reacción fue inmediata, miles de comentarios inundaron la publicación, la mayoría de ellos de mujeres que empatizaron con la valentía del actor al exponer sus emociones públicamente. Fue un mensaje directo, honesto y lleno de amor, comentó una seguidora en redes. No todos los hombres se atreven a mostrar sus sentimientos de esa manera, añadió otra usuaria, resaltando el gesto como un ejemplo de vulnerabilidad y autenticidad. En medio de la ola de reacciones, no tardó en aparecer la respuesta de Yamur, quien sorprendió con un breve comentario en la misma publicación: Bar, tú sabes lo que significa para mí. Estas palabras desataron aún más revuelo, ya que muchos interpretaron que podría tratarse de un inicio de reconciliación. En programas de televisión y portales digitales, el tema no tardó en convertirse en titular principal: ¿estamos frente a una nueva etapa de amor entre Bar Bactas y Yamur? Los reporteros, al encontrar a Bar a la salida de un evento, no dudaron en preguntarle sobre el mensaje. Con una sonrisa tímida, él respondió: a veces las palabras hablan más que las explicaciones. Yo dije lo que sentía y el tiempo dirá el resto. Su declaración no hizo más que aumentar la curiosidad del público. Por su parte, Yamur fue vista en un café con amigas y, al ser consultada, se limitó a decir: lo importante es que cada uno encuentre paz, lo demás llegará cuando tenga que llegar. Las reacciones de las celebridades tampoco se hicieron esperar. Algunos compañeros del medio aplaudieron el gesto de Bar. Una actriz cercana a él comentó: conozco a Bar desde hace años y sé que cuando dice algo así, lo hace desde lo más profundo de su corazón. Otro actor expresó: es difícil mostrar emociones en un ambiente tan expuesto como el nuestro, y Bar lo ha hecho con una honestidad que merece respeto. La prensa especializada comenzó a analizar cada detalle del gesto de Bar Bactas. Algunos periodistas de espectáculos señalaron que el hecho de que eligiera una foto en blanco y negro no fue casualidad, es un recurso cargado de simbolismo, transmite nostalgia, profundidad y, sobre todo, verdad emocional. No es lo mismo publicar un texto acompañado de una foto colorida y alegre, que elegir un retrato sobrio y monocromático. Con ese simple detalle, Bar nos está diciendo que lo que siente es serio y trascendental, explicó un reconocido crítico en un programa de televisión. En redes sociales, los debates se multiplicaron. Algunos fans defendían la posibilidad de una reconciliación, mientras que otros advertían sobre la presión mediática que la pareja enfrentaba. Está muy bien que expresen sus sentimientos, pero deberían hacerlo en privado. Cada palabra que publican se convierte en un espectáculo para todos, y eso puede lastimar más que sanar, opinó una usuaria en Twitter. Por otro lado, también surgieron teorías de que la publicación podría formar parte de una estrategia promocional. Algunos internautas especularon con que tanto Bar como Yamur estarían involucrados en un próximo proyecto televisivo, y que este coqueteo público no era más que una forma de generar expectativa. Sin embargo, quienes conocen de cerca a la pareja desmintieron rápidamente esa versión: lo que ellos sienten es real. No necesitan de campañas publicitarias para llamar la atención. De hecho, Bar suele ser muy reservado con su vida privada, aseguró un amigo cercano en declaraciones a un portal digital. Las cadenas de televisión comenzaron a organizar programas especiales dedicados al tema. Paneles de expertos en relaciones, psicólogos y periodistas de espectáculos debatían durante horas sobre el alcance del mensaje. Una psicóloga invitada comentó: lo que vemos aquí es un ejemplo de comunicación emocional directa. Bar eligió no ocultar, no disfrazar sus sentimientos, y eso lo convierte en un acto poderoso en una sociedad donde los hombres, muchas veces, son criados para no mostrar vulnerabilidad. Mientras tanto, el número de seguidores en las cuentas de Bar y Yamur aumentaba de manera vertiginosa. Cada publicación, incluso las más triviales, recibía cientos de miles de interacciones. La gente estaba ávida de cualquier pista que confirmara o desmintiera el futuro de la relación. Algunos fanáticos comenzaron incluso a recopilar cronologías detalladas de sus interacciones públicas, comparando frases, gestos y coincidencias en sus apariciones.
Un momento clave llegó cuando, días después del famoso mensaje, ambos fueron vistos en un evento benéfico. Aunque no llegaron juntos, la sola coincidencia bastó para encender nuevamente los rumores. Los fotógrafos captaron miradas cómplices a la distancia, y aunque no hubo un saludo frente a las cámaras, los presentes aseguraron que en los pasillos compartieron unas palabras en privado. Lo que pasa entre ellos es evidente. No necesitan decirlo, se nota en la forma en la que se buscan con la mirada, afirmó un testigo que presenció la escena. El interés del público creció aún más cuando Barr publicó, sin previo aviso, un video corto en el que aparecía tocando el piano. La melodía, suave y melancólica, estaba acompañada por una simple frase, para quien siempre estuvo en mi corazón. La dedicatoria no llevaba nombre, pero para millones de seguidores estaba claro a quién iba dirigido ese gesto. Yamur, por su parte, compartió una historia en su cuenta de Instagram con la imagen de un cielo nublado que poco a poco se abría, dejando pasar la luz del sol. Acompañó la fotografía con un texto breve, siempre hay claridad después de la tormenta. Ese mensaje fue interpretado como una respuesta velada a la acción de Barr y reforzó la narrativa de una reconciliación en marcha. Los medios internacionales no tardaron en hacerse eco. Portales en España, América Latina e incluso en Estados Unidos dedicaron notas a la historia, resaltando no solo el interés del público, sino también la universalidad del lenguaje del amor y la vulnerabilidad. Barr Baktas y Yamur han traspasado las fronteras de Turquía. Su historia es un recordatorio de que, sin importar el idioma o la cultura, todos entendemos el valor de una confesión sincera, escribió un reconocido medio hispano. Sin embargo, no todo fue apoyo. Hubo quienes criticaron la exposición de la pareja, señalando que al compartir fragmentos de su intimidad estaban alimentando un ciclo de especulación interminable. Algunos columnistas advirtieron que esa dinámica podría volverse en su contra, la audiencia que hoy aplaude sus gestos románticos. Mañana podría convertirse en la misma que los juzgue con dureza si las cosas no salen como esperan. A pesar de las críticas, el interés no disminuyó. Por el contrario, cada aparición de ambos en público generaba titulares. Los productores de televisión y directores de cine comenzaron a mostrar interés en reunirlos en algún proyecto, conscientes del magnetismo que la dupla despertaba. Juntos tienen una química innegable. Sería un éxito asegurado verlos compartir pantalla de nuevo, declaró un director que ya había trabajado con ellos en el pasado. El círculo cercano a la pareja asegura que, más allá de lo que se diga en los medios, Barr y Yamur están transitando un proceso personal complejo. La decisión de volver o no, de reconstruir lo que alguna vez tuvieron, es un camino que solo ellos pueden recorrer. Mientras tanto, el público sigue expectante, acompañando cada gesto, cada palabra y cada silencio con la ilusión de presenciar un nuevo capítulo en esta historia de amor. Lo cierto es que, con un solo mensaje, Jersey Ramen Yamur, Barr Baktas no solo expuso sus sentimientos, sino que abrió una conversación sobre el amor, la vulnerabilidad y la valentía de mostrarse tal como uno es, incluso cuando el mundo entero observa. Y quizás, en medio de esa vorágine mediática, lo más importante no sea lo que digan los titulares, sino lo que ellos, en la intimidad, decidan construir a partir de aquí. Y hasta aquí, mis queridas seguidoras, no olviden suscribirse al canal, dejar su comentario sobre qué piensan de esta historia y compartir este video con sus amigas. Nos vemos en el próximo episodio lleno de más noticias y emociones.